Bueno, ya parece que está recuperando el AutoCAD, ya casi les voy a mostrar. Sobre lo que estaba ahí hablando respecto de la apreciación del compañero y una última cuestión que pueden hacer. Primero, obviamente, pues todos como ingenieros, no es que todo el mundo se la sepa porque el título es de ingenieros, no de infalibles, ¿sí? Más o menos ustedes tienen que aprender a analizar la situación que les presente, lo que sea. Y sí, uno normalmente tiene que decir, sí, yo lo hago. Pero si usted no lo sabe hacer, ¿qué le toca? Primero ponerse a estudiar en forma y empezar a, digamos, a solventar lo que no sepa urgentemente para poder empezar a hablar más o menos técnicamente y desarrollar el trabajo que de verdad sirva. Si definitivamente se ponen y no dan pie con bola, es decir, no, ese tema definitivamente no lo dominan, pues ¿qué les toca? Si ya dijeron que sí, pues contratar a alguien que sepa. Entonces, eso normalmente es lo que les va a pasar, ¿sí? En muchos casos ustedes van a poder desarrollar los trabajos, en otros de pronto no, de pronto su conocimiento no es digamos, el profundo como para ciertas cosas. Pero si ya tienen el contrato, pues por lo menos busquen a alguien que sí lo hace y pues ahí sí ya empieza a su parte de negociar qué tanto pueden, digamos, seguir ganando a sabiendas de que otra persona es la que sí sabe desarrollar el trabajo. Eso toca así. Me toca mostrarle en este momento solo así porque ya vi que al ponerme a dividir la pantalla en este archivo que tengo, de una vez tiende como a bloquearse el equipo. Respecto de lo que es la cuestión del punto, entonces una vez más, viene una red de distribución, una red de distribución. ¿Qué es lo que se conoce como punto? Por ejemplo, todo esto, ¿sí? Generan puntos. Entonces, normalmente yo les digo que ustedes ingresen justo o cambien justo a la tubería de media donde ya se vaya a empezar a generar el punto.
Entonces, ustedes pueden perfectamente una concepción al momento de generar los presupuestos es interpretar que más o menos 90 centímetros para donde ya se encuentran los aparatos hidrosanitarios y empezar a desarrollar lo que son la parte de los puntos. Entonces, esta parte, normalmente, a partir de acá, es ya lo que va a empezar a generar puntos. Entonces, ahora, por ejemplo, si esto es un lavamanos y lo vemos ahí, esta llave de corte, obligatoriamente esto también será un punto. ¿Por qué? Porque nada más armando esto, y ustedes ya saben que tiene, digamos, lo que es el adaptador macho, lo que es la propia llave de corte, lo que es el otro adaptador macho, ¿sí? Colocarle como es unión mecánica, colocarle lo que es el teflón, todo eso. Nada más en esa actividad, ¿sí? En esa tarea, se van a demorar bastante. Entonces, esto también es un punto. Eso es un punto. La cuestión de las salidas, si tiene dos llaves, normalmente uno identifica de que esos son puntos, es decir, zonas por donde va a fluir el agua y que usted se demoró, por ejemplo, para instalar. Lo que es el sanitario, obligatoriamente eso es un punto. Lo que es la ducha normalmente es un punto, ¿sí? Y este punto, el punto de la ducha, de la regadera, normalmente cuesta más que, por ejemplo, el del inodoro. ¿Por qué? Porque en este normalmente tendrán que ubicar tanto la llave, después generar lo que es el mezclador o por lo menos generar todo ese trabajo allí y después arriba también generar trabajo respecto de cómo es que van a dejar digamos, la zona de unión de lo que venía siendo la regadera con ya sea la unión hembra o el codo hembra que le coloquen allí. ¿Sí? Entonces, a eso es que hace referencia a los puntos. Lo que es la distribución hidráulica es precisamente todo ese larguero, normalmente donde casi solo son uniones y codos como para derivar y no llegan directamente a la alimentación de los circuitos hidrosanitarios, ¿sí? Están separaditos de eso. Eso normalmente es la cuestión que tienen que ver respecto del punto. Por ejemplo, aquí también se configura un punto, normalmente de 90 centímetros, ¿sí? A partir de la red de distribución, ya se puede empezar a contar como el punto, según lo que tenga allí para realizar. Pero ustedes fácilmente identifican qué zonas son en las cuales se van a demorar los trabajos. Entonces, en esos casos, lo que tenga que ver con la parte hidráulica, pues serán puntos hidráulicos. Si tiene que ver con la parte sanitaria, pues serán puntos sanitarios. Parece que sí pasaron, pero no se traducen, entonces... La doctora Yaney y José están... pues que lejos y tal vez si me contestaba un chiste escribiendo. Muy bien, continuamos. El tipo de regatas, por ejemplo, aquí esto que se ve, más o menos se observa en esta zona. ¿Sí? Normalmente será para poder ubicar en su momento lo que es la red hidráulica. ¿Sí? Todo lo que ustedes, cuando ustedes vayan a generar, digamos,
sus proyectos, ojo con la cuestión de los tapones. Es obligación, por lo menos durante todo el proceso de construcción, que todo tenga tapones. Lo que es la parte hidráulica, mientras no pongan en servicio con los aparatos, pues tendrá que tener sus tapones. Entonces, ojo con eso. Eso es digamos, un accesorio que a muchos se les olvida y es obligación tenerlo. ¿Sí? Eso de colocarles papel, ¿sí? Rellenar con papel que para que no salgan los malos olores y que no sé qué. Eso de todo modo genera problemas. Seguro que alguien se pone de chistoso en la obra y le da por empujar el papel. Después, cuando cogen e instalan, ni siquiera saben por qué algo que hasta ahora es nuevo ya está generando alguna obstrucción. Eso puede ser. Adicional de eso, no falta también el trabajador resentido, ¿sí? Que le da, porque cuando no tiene eso, fácilmente meten una piedra adentro, ¿sí? Si usted lo regañó por alguna razón, le llamó la atención y no sintió de que era algo, digamos, justificado, o simplemente esas personas que prefieren generar vandalismo en vez de, de cambiar las cosas como son, perfectamente pueden estar ubicando eso. Eso sobre todo en la parte de los sanitarios, de los inodoros. Eso se presenta. Profe, con respecto a los buitrones, ¿ellos tienen unas dimensiones específicas o No. pueden tener un tamaño máximo o eso ya es a criterio? Pues a ver, el tamaño máximo para la ubicación de un buitrón realmente va a depender, es de si el arquitecto, el diseñador arquitectónico lo permite, ¿sí? Es decir, que no, digamos, genere alguna mole, algún volumen que dañe prácticamente el diseño. Entonces, en esos casos, pues obviamente hay que tener en cuenta eso. ¿Qué es la gracia? Intentar tampoco que se note más de la cuenta dónde están ubicados esas zonas, ¿sí? Es decir, no que usted entre a cualquier edificación y por donde vea, usted nota de que no, esto no puede ser estructura, seguro que metieron buitrones por todo lado. Entonces, intentar que no se noten, que sean lo más imperceptibles posible. Por eso, no necesariamente tiene que ser en mampostería esto. Esto perfectamente podría ser de pronto más cercano a las tuberías y más cercano a lo que es el elemento estructural y generarlo con las láminas de superboard. Y les digo superboard porque como estas zonas son húmedas, eventualmente si tiene alguna fuga, pues para que no se dañe, por ejemplo, la lámina que podría ser la de yeso, es decir, la de drywall. En cambio, el superboard sí resiste precisamente humedad, sirve para intemperie incluso. Entonces, en estos casos va a ser perfecto. ¿Qué no van a tener necesidad de generar dos caras? Es decir, la cara interna, ¿para qué la van a necesitar? Uno normalmente utiliza las dos caras ya sea de drywall o superboard, porque pues va a tener vista por ambas caras. Pero en este caso en particular, usted no necesita que tenga ningún acabado por dentro. Entonces solamente coloca una lámina, lo que ocuparía simplemente el espacio de la perfilería, ¿sí? De la perfilería metálica para colocar precisamente esas láminas, porque es con perfilería metálica que se ubica, ¿sí? Con el uso de esas láminas se reducen bastante los costos en lugar de hacerlo así en mampostería. Claro. ¿No? ¿Esas vienen siendo las mismas láminas de fibrocemento? Sí, exactamente esas son. Esas son. Lo que pasa es que eso también viene de diferentes espesores. Entonces hay láminas de fibrocemento que utilizan hasta para pequeños altillos o, digamos, entrepisos, ¿sí? En algunos casos, pero para esto solamente la típica lámina que se utiliza para divisiones de muros. Entonces, allí perfectamente se puede utilizar eso. Y el acabado, pues el acabado se lo da sin ningún problema. ¿Que puede salir más barato? Sí, digamos porque es mucho más rápido desarrollar ese tipo de labor allí en una construcción. Se supone que va a terminar usted no puede, digamos, levantar directamente todo el buitrón. Primero porque
el mismo, hay que esperar los tiempos de que fragüe por lo menos el mortero de pega. Y adicional de eso, pues va a requerir como todo un poco más de pañetes, va a ser mucho más sucio precisamente esa labor. Pues depende de las condiciones del proyecto, ¿sí? Entonces, habría que analizar eso. Pero menos personal sí va a requerir y menos materiales va a requerir para lo que sea ese tipo de cubiertas en esos materiales. Ah, listo, profe. Ya precisamente estaba guardando la grabación. Entonces, empezando, ahí ya ahora sí como a entrar en el cuentico de lo que vamos a empezar a tratar a lo largo de la cuestión que tiene que ver con diseños, pues por lo menos el primer corte es más inclinado hacia lo que va a ser las distribuciones, ¿sí? Más o menos las distribuciones lógicas que se deben hacer en los proyectos que ustedes que están desarrollando. Por ejemplo, fijo en lo que son los proyectos en grupo, tendrán que desarrollar lo que es la ubicación de buitrones. Los buitrones
y de una vez también para que lo tengan en cuenta, no es solamente para lo que tenga que ver con la parte sanitaria. Esa tubería también tiene que ver con la parte de aguas lluvias. Entonces, perfectamente, por los mismos buitrones, ustedes pueden colocar ese tipo de conexiones. Incluso cuando estén, por ejemplo, que requieran, digamos, ubicar lo que es la tubería hidráulica también, si de ser el caso, la podrían, digamos, hacer subir a los siguientes niveles por esos mismos buitrones, si es que les sirve, ¿no? Si es que les sirve. Por ejemplo, para el caso, aquí nosotros tenemos tuberías sanitarias de ventilación y adicional tubería que tiene que ver con el sistema contra incendio. El sistema contra incendio es ese que se ve en metálico, ¿sí? Es un sistema, digamos, diferente donde los accesorios no son para nada en PVC, ¿sí? El tipo de uniones de esos son todas mecánicas, pero mecánicas en tubería que es precisamente MT, tubería metálica. Y en esos casos, pues cuando lo estemos desarrollando, veremos por qué hay ciertas distribuciones que tienen que llegar obligatoriamente a los cajetines donde se tienen, por ejemplo, las mangueras para los eventuales incendios. O si los mismos sistemas tienen para, digamos, generar lo que es los aspersores de arriba hacia abajo. También hay cuestiones de abajo hacia arriba, dependiendo de los casos. En su momento estaremos mirando eso. Por aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la tubería hidráulica. Noten que está pasando por la parte que está generando un buitrón, es decir, un espacio que para poder pasar tuberías y que no toquen la estructura. Por ahí va también, ¿sí? Bien, entonces en general, presión, simplemente repasitos de cosas que todos saben. Efecto que se produce cuando se aplica una fuerza a una superficie. Unidades comunes, kilogramo por centímetro cuadrado, libra por pie cuadrado, ¿sí? Libra por pulgada cuadrada, lo que son los pascales. La presión estática es la ejercida en la base de un tubo vertical que descarga cuando el agua se encuentra en reposo. ¿Sí? Conexión domiciliaria, parte de la instalación comprendida entre la red de servicio público y el medidor. Y ahora pues sí vamos a ver bien todo ese poco de accesorios, aunque esa parte no la hacemos nosotros, pero obviamente que tenemos que saber cómo es que se desarrolla toda esa conexión domiciliaria. Entiendan que esta parte del collar, el collarín, realmente esto va a envolver lo que es la tubería del acueducto. Es decir, esto puede ser perfectamente bastante grande. ¿Y qué se hace? Eso es una especie de anillo, ¿sí? Que abraza precisamente la tubería y tiene una zona específica para generar una rotura. Ojo, lo que son las tuberías del acueducto, pues obviamente que es tremenda presión y entre más agua lleve, la presión también por cualquier orificio puede generar un chorro que perfectamente les puede estar a ustedes mutilando o a alguno de sus trabajadores. Por si de pronto alguno no lo sabía, una forma también que se utiliza para cortar, digamos, láminas metálicas que no es necesariamente el láser, perfectamente se puede hacer con agua a presión, ¿sí? Obviamente que será un agua muy bajo unas tuberías muy especiales que generan una presión tal que perfectamente puede cortar una lámina metálica. Pero eso le puede ocurrir a cualquiera. Entonces, para esos casos, precisamente esos collarines lo que hacen es abrazar el tubo y tienen un orificio específico donde se puede perforar para no generar de pronto un impacto negativo precisamente al tocar ese tubo.
Allí de una vez se colocan este tipo de instalaciones, ¿sí? Todos estos adaptadores tienen que ver específicamente es para poder, digamos, sellar rápido, ajustarse a la perforación y que no se empiece a perder el agua. Luego se coloca perfectamente lo que es la tubería, que ahora es del tipo manguera, ¿sí? Como las de riego, genera muy buena presión y pues permite, digamos, mejor manipulación en el sentido de no importa dónde esté ubicado el medidor, pues hasta allí puede llegar perfectamente esa conexión. Cuando están generando alguna urbanización, algún conjunto cerrado en general o una sola vivienda nueva, los del servicio de acueducto hacen toda esta perforación, excavación, llegan al tubo, generan el collarín, arman todo la cuestión de la manguera y dejan precisamente esa manguera con una especie de tapón universal para cuando al fin llegue lo que es el medidor, generar la típica conexión. Esto que tiene aquí, que registro de rueda y demás, pues es simplemente el tipo de llave de corte, ¿sí? De llave de paso que se tenga allí. Depende de la entidad prestadora del servicio, pues cada quien va mejorando, digamos, sus sistemas para evitar fraudes respecto de las conexiones. Es decir, que si a alguien le llegan a cortar el agua, ellos tienen algunas llaves especiales para cierto tipo de, de llaves de corte para que después el usuario no lo pueda manipular, ¿sí? En algún momento. Todo a partir del medidor, ¿sí? A partir de ahí, ya todo esto tiene que ver con lo que nosotros empezamos a generar para lo que es la distribución interna de la vivienda. Todos los implementos de la acometida que lleven rosca se les debe colocar teflón, ¿sí? Es decir, toda unión mecánica siempre tiene que utilizarse el teflón. El tapón debe quedar a nivel del andén y de la cajilla, ¿sí? El perfore en la red principal para instalar el registro de incorporación deberá quedar frente al respectivo predio. Pues esa situación más o menos desde que se pueda, pero para eso precisamente ya se está utilizando el tipo de tubería manguera, ¿sí? Para poder, digamos, según las condiciones de otras conexiones que usted encuentre por allí, porque perfectamente puede encontrar conexiones sanitarias o conexiones de gas para poder evitar de pronto algún daño a otro tipo de instalación, entonces mejor se utiliza ese tipo de derivación. Las paredes de la cajilla no se deben romper. La tubería debe pasar por el orificio hecho para tal efecto. ¿A qué refiere eso? Lo que es la cajilla específica para la ubicación del medidor, normalmente uno ya las consigue prefabricadas. Uno no se pone a realizar realmente estas labores. Es más fácil y obviamente están desarrolladas muy bien en calidad. Adquirirlas prefabricadas y simplemente uno lo ubica allí. Ellas ya tienen, digamos, unos pases, unos huecos específicos para poder generar este tipo de conexión desde la red de acueducto y después de generar lo que es la instalación del el medidor y todas sus partes, también tiene una perforación por acá para lo que tiene que ver ya con el resto de la tubería. Aparatos sanitarios, instrumentos o dispositivos mecánicos que tienen por objetivo el aseo personal, la evacuación de aguas servidas o aguas lluvias, limpieza de objetos y otras funciones especiales.
Función, terminales del suministro de agua y de origen del sistema de evacuación, ¿sí? Es decir, por eso les nombraba que todo lo que sea un aparato sanitario, normalmente, si tiene punto hidráulico, también va a tener punto sanitario. Ubicación, se recomienda en lugares con muy buena ubicación y ventilación, natural o artificial, para evitar la contaminación del agua potable. Con criterio de buen diseñador se debe garantizar fácil instalación y mantenimiento, además de utilización y buen funcionamiento. ¿Sí? Para garantizar comodidad, economía y buen funcionamiento es necesario un estudio del número, disposición, tipos y características de los aparatos sanitarios. ¿Sí? Esto dentro de lo que cuando lleguemos a la parte de diseño, obligatoriamente nosotros vamos a tener que contar todos los aparatos sanitarios que existan para poder de una vez garantizar, primero, en la parte hidráulica su suministro y en la parte de que tenga que ver con aguas servidas, con la red sanitaria, pues también de que se tenga toda la evacuación y además, según el tipo de aparato, que tenga también la ventilación requerida o exigida según de pronto el sifón o el sello hidráulico que tenga. Aparatos sanitarios de evacuación, sifón de piso, inodoros, orinales, vertederos. Los que son para limpieza, pues lavaplatos, lavaderos, lavadoras. Para la higiene personal, lavamanos, tinas, duchas, bidets, ¿sí? O adaptados al inodoro, y los bebederos. Si de pronto no saben realmente qué es un bidet, ese sí es un aparato sanitario muy específico hacia lo que es digamos, de limpieza y de higiene personal para lo que son las mujeres. Pero también ya existen aparatos tipo inodoro que vienen incorporados esas partes de bidet al mismo. ¿Para qué es eso? Eso simplemente es limpieza de zonas íntimas directamente en el aparato. Otros aparatos sanitarios como el calentador eléctrico, de gas, la llave de jardín, la caja de inspección. Ojo, la caja de inspección es un aparato sanitario. ¿Sí? Las partes del desagüe domiciliario reciben la descarga de todas las bajantes de inodoros, duchas, lavamanos y demás aparatos y conduce a la red de alcantarillado. La función es aislar mediante el medio ambiente de la red de aguas negras y es obligación. Esta parte, precisamente de lo que es ese aislamiento, para eso es que son los sifones. Entonces vamos a ver, ya empezando a entender de pronto qué es eso que les he estado nombrando durante mucho tiempo respecto de lo que es el sello hidráulico. Ahí hay algunos dibujitos, ¿sí? Entiéndase el sello hidráulico como aquella donde tiene que obligatoriamente que generarse un sifón, ¿sí? Un sifón, y el agua allí restringe que lo que viene desde la conexión con el alcantarillado, esos gases o malos olores no penetren precisamente a la edificación. Entonces, hay aparatos sanitarios que su misma grifería poseen lo que es un sifón y por tanto tienen su sello hidráulico. Por eso es que vamos a ver en algún momento que hay ciertas condiciones que por no tener la tubería de ventilación, por el simple hecho de estar utilizando lo que son los aparatos sanitarios, se puede perder el sello hidráulico y se generan malos olores. Por ejemplo,
La idea es que todo aparato sanitario que tenga su propio sifón, su propia grifería con sifón, debe tener su propio sistema de ventilación, ¿sí? Entonces, esa agua que va a quedar allí, obviamente el agua siempre llega a nivel, pues va a generar lo que es el sello hidráulico. Y el sello hidráulico es una cantidad de agua que permanece en el codo del sifón con el fin de evitar la salida de los gases del interior de la tubería y se produzcan los malos olores. Adicional de eso, hay algunos aparatos sanitarios que tienen algún problemita respecto de eso. Los más susceptibles de perder el sello hidráulico son, por ejemplo, los lavamanos, ¿sí? Los lavamanos y en algunos casos los lavaplatos. Pero sobre todo los lavamanos porque se utilizan mucho más seguido y además normalmente están conectados a lo que es la red sanitaria, ¿sí? La red sanitaria, donde normalmente se encontrará algún otro sifón de piso o tal vez lo que sea el inodoro propiamente dicho. Esas descargas, y no sé si en algún momento les ha pasado, que de pronto generan la descarga de algún inodoro y empiezan a sentir algún mal olor, ¿sí? O ustedes ingresan a un baño y siempre sienten malos olores. Se supone que si tiene un sistema de ventilación, primero, eso no debería ocurrir. Y segundo, seguramente se está perdiendo el sello hidráulico con facilidad. La cuestión de las ubicaciones, vamos a entender muy bien cómo es que se van a ubicar ese tipo de accesorios para poder garantizar de que el sello hidráulico no se pierda con facilidad, ¿sí? En el momento que se pierda, obligatoriamente habrá que generar, llenar de nuevo con agua, por lo menos hasta el nivel óptimo, que se genere de nuevo el sello hidráulico y esperar a que los olores se evacúen. Por eso, algo que hablábamos un poquito en diapositivas anteriores, por lo menos las cuestiones de lo que son los baños y demás zonas donde se encuentren aparatos sanitarios deben estar bien ventiladas, ya sea natural o artificialmente. Artificialmente, por ejemplo, típico en los apartamentos, donde no es que tengan algunas zonas muy, muy amplias de conexión con el medio ambiente, se utilizan lo que son los extractores, ¿sí? Para poder conectar en algún momento con otros ductos a, digamos, la extracción del posible mal olor que se presente allí. Normalmente si son los sifones, por ejemplo, del lavaplatos o del lavamanos, tendrán algún tipo de taponcito o alguna zona que se pueda desmontar para eventualmente que ingresen algunos elementos, se puedan recuperar sin ningún problema. Los que son de piso, obligatoriamente, requerirán de rejillas. Y las rejillas, esta parte se denomina sosco. Entonces, ustedes cuando piden una rejilla, a ustedes les pueden vender solamente la parte de la tapita o ustedes piden una rejilla con sosco. Quien sea su proveedor va a entender, obviamente, que es con ese instrumento que ingresa dentro de la tubería para garantizar de que todo lo que llegue por allí llegue al sistema de evacuación sanitaria. Ingeniero, por ejemplo, ese sello hidráulico en la rejilla